gustaría que abras tu Biblia en el capítulo 16 del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 16. Esta noche no te voy a predicar un mensaje como los de siempre. De hecho, ni yo pude hacer un bosquejo del mensaje de hoy. Lo que vamos a hacer es ir leyendo este pasaje e interpretándolo, trayendo luz, según el Señor nos ha hablado también. Ezequiel capítulo 16, ¿lo tienen ahí? Si pueden, compartan su Biblia con el de al lado, y si no, simplemente sigan, cada versículo va a aparecer en la pantalla. La idea de Dios para esta noche es que esta palabra nos lleve a reflexionar de dónde salimos y a dónde estamos yendo, o en todo caso a dónde estamos ya, ¿sí? Pero creo que cada versículo tiene algo importante para nosotros, así que nos vamos a ir deteniendo en cada uno de ellos. Ezequiel 16 desde el versículo 3. Desde el versículo 3. El 3 dice: Jerusalén, tú eres cananea de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. Como les dije, esta palabra es para nosotros. Es para nosotros como iglesia, pero es para nosotros en lo personal. Comienza este párrafo diciendo que nosotros éramos extranjeros, ¿sí? Y cuando le preguntaba al Señor qué tiene que ver la palabra extranjero, o si hay algo para sacar de esa palabra, lo que el Señor me mostraba es que el hecho de ser extranjero limita nuestros derechos, ¿sí? No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar en un país extranjero, pero los que han estado en países extranjeros, aunque sea un país limítrofe, saben que no tienen derecho a todo, porque no son ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, cuando Dios comienza mencionando esto, recordándonos que éramos extranjeros, lo primero que nos está recordando es aquel tiempo en el cual teníamos demasiadas limitaciones. Un tiempo en el cual nuestros derechos parecían no existir, ¿sí? Y que lo que pensábamos que estaba a nuestro favor no lo estaba. Y sentíamos constantes limitaciones. Y aún quizá alguno de los que está escuchando esta palabra sabía perfectamente qué es lo que lo limitaba y obviamente le quitaba derechos para, no sé, vivir. Pienso que para algunos el límite que le quitaba derecho era el vicio. Para otros algún otro tipo de pecado, ¿sí? Pero sea lo que sea, éramos así, personas con limitaciones en nuestros derechos. Así es como nos encontró Dios. El versículo 3 habla de un origen, habla de un nacimiento. Eso tiene que ver con una historia antigua, ¿sí? Una historia, nuestra historia antigua. Tiene que ver con una tierra en la cual hemos vivido, ¿sí? Quizá algunos han vivido en una tierra de frustración, otros quizá vivieron en una tierra de amargura. ¿Me entienden que no estoy hablando de una tierra geográficamente, ¿sí? No estoy hablando de un lugar que tiene el nombre, ¿sí? Neuquén, Cipolletti, Plotier, lo que sea. No estoy hablando de una tierra como un ámbito en el cual te movías, hayas vivido en alguna ciudad argentina o en cualquier extremo del mundo, ¿sí? Nuestra tierra es el ámbito en el cual vivimos y probablemente Dios te encontró en un ámbito de frustración, en un ámbito de gran tristeza, o quizá te encontró en un ámbito de violencia.
nos hace acordar nuestro origen. Habla allí inclusive de linaje. El linaje, la palabra linaje tiene que ver con herencia. Entonces Dios nos recuerda nuestra herencia de caracteres, nuestra herencia de debilidades, nuestra herencia de pecados. Quizás muchos han sufrido porque ven en sí mismos una herencia de papá, del abuelo, quién sabe de quién, ¿no? Y no pueden sacarse de encima algo que como una marca ha acompañado a la familia de generación en generación. Allí se habla de un territorio en el cual estábamos sometidos. Y se menciona una palabrita más que me llamó la atención, que es la palabra Canaán. Y cuando me puse a averiguar o recordar qué significa Canaán, Canaán es tierra de mercaderes. Entonces inmediatamente Dios me hizo ver esto, que hay gente entre nosotros que sufrió el abandono a causa de que quienes tendrían que haberlo cuidado solamente se ocupaban de sus negocios. ¿Sí? Venimos de una tierra así, una tierra donde no nos prestaban atención porque la atención estaba centrada en los negocios de las personas que tendrían que habernos cuidado. Versículo 4. El día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical, no te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Ya ustedes se están dando cuenta de que Dios está hablando en este caso con Jerusalén, ¿no? Pero habla con alguien que fue abandonado desde su mismo nacimiento, desde el momento del parto, ya fue abandonado. Cuando menciona esta frase, que no te cortaron el cordón, esa es una evidente señal de desprecio, de abandono, de querer que se muera. Es decir, es totalmente lógico y natural que apenas nazca un bebé se le corte el cordón, ya no sirve para nada, tuvo su función hasta ese momento, pero hay que sacárselo de encima inmediatamente. Es una de las primeras cosas que se hace con cualquier recién nacido, pero cuando aquí dice que no le cortaron el cordón, evidencia un desprecio importante. Y creo que en este lugar hay personas que han sentido ese desprecio en algún momento en su vida. Pero al mismo tiempo, el no cortar implica seguir atado al origen, ¿sí? Seguir atado al origen. O dicho de otra forma, el no cortar implica seguir atado a la misma miseria de la cual veníamos. En el sentido más amplio de la palabra miseria, puede ser miseria económica, pero también puede ser miseria social o miseria emocional. Miseria, pobreza, escasez. El cordón representa una cuerda retorcida, pero además es un centro de fuerza al que estamos atados. Un centro de fuerza al que estamos atados. Es decir, cuando la palabra allí menciona que no se nos ha cortado el cordón umbilical, está hablando de aquellas cosas que en nosotros nos siguen atrayendo hacia la vieja vida, hacia esa tierra donde hubo tristeza, angustia, amargura, etcétera, etcétera, violencia, lo que sea. Un centro de atracción. A veces nos encontramos diciendo, pero ¿por qué no me puedo despegar de esta historia? ¿Por qué no me puedo deshacer de esto que tanto pesa, que tanto molesta? El Señor está mostrando a través de su palabra que todavía hay un centro de atracción, una fuerza, porque el cordón no ha sido cortado. Y te adelanto, debe ser cortado esta noche. Dice, no te bañaron. El baño en el bebé tiene el objetivo fundamental de cambiar su situación inicial, ¿no es cierto? De liberarlo por completo del estado anterior. Tuvo 9 meses allí dando vueltas en medio del líquido amniótico y así sale. Entonces el baño es justamente para despegarlo de esa situación anterior. Pero dice el Señor, hay algunos aquí que no han sido bañados, por eso siguen sufriendo las consecuencias de su situación anterior. Dice, no te frotaron con sal. Parece algo raro, ¿no?
Parece brujería, pero en realidad en aquel tiempo esta era la forma en que a un bebé le pasaban un antiséptico por todo el cuerpo. Tenía el efecto antiséptico, lo embadurnaban con sal, ¿sí? El Señor está diciendo, nadie se preocupó para que el virus del sistema no te ataque. Ni te envolvieron en pañales para dar abrigo, contención. Los pañales allí evidencian una contención, un abrigo. El Señor dice, hay gente en su pueblo que sufrió la falta de abrigo, la falta de contención. ¿Me siguen? Versículo 5. Nadie se apiadó de ti ni te mostró compasión, brindándote esos cuidados. Al contrario, el día en que naciste, te arrojaron al campo como un objeto despreciable. No hubo piedad. Dice, te arrojaron al campo. ¿Saben que en aquel tiempo la práctica de arrojar un bebé era una práctica común? Había padres que no podían criar a sus hijos, entonces era una práctica común que dejaran a sus bebés en lugares públicos, como por ejemplo el mercado, ¿no? Entonces los dejaban ahí para que alguien tuviese un acto de misericordia con ese bebé, se lo llevara y así el bebé pudiese seguir viviendo, ¿sí? Pero fíjense con atención que no está hablando de un bebé que se abandona en el mercado o en un lugar público, sino de un bebé que fue abandonado en el campo. ¿Quién lo puede ver en el campo? Otra vez, la intención de que nunca nazcas, la intención de que te mueras. Creo que algunos aquí han sufrido, consciente o inconscientemente, la maldición de otros que dijeron sobre sus cabezas, ojalá que se muera, ojalá que se muera. Pero entonces Dios interviene. Versículo 6 dice, pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu propia sangre y te dije, sigue viviendo. En otras versiones dice, vive, vive, y lo dice 2 veces. Sigue viviendo. Así que en esa situación, en medio de esa situación de abandono, de desprecio, de deseo de muerte sobre tu vida, sobre tu cabeza, Dios pasó justo cuando quizá estabas en el último aliento de vida y soltó una declaración. Y te dijo, vive, vive. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Evidentemente, por cómo viene el pasaje, en el momento en que Dios dice esta palabra, vive, todavía está frente a un bebé. Un bebé generalmente, y a esa altura de su vida, todavía no tiene mucha conciencia de lo que pasa alrededor. Y lo mismo puede haber pasado con nosotros. Quizá no tuvimos conciencia, quizá no nos dimos cuenta del momento en que Dios pasó a nuestro lado y nos dio una orden, o le dio una orden a nuestro espíritu de que no se muera y dijo, vive. Quizá nunca te enteraste, pero si hoy estás aquí es porque Dios soltó una declaración de vida sobre vos. Sí lo sabés, ¿no? Si hoy estás aquí es porque Dios determinó que sigas viviendo. ¿Te diste cuenta de eso? ¿No te sorprendió acaso cuando gente a tu alrededor, en el momento menos pensado, se murió? ¿Sí? Y uno termina diciendo, tan joven, tan sano, tan bueno, nunca me lo hubiese esperado. ¿Querés que te diga la única razón de por qué nunca te tocó a vos? Por esta declaración. Porque Dios en un momento pasó al lado tuyo y te dijo, vive, vive. Yo hubiese agradecido a Dios con un grito y hubiese aplaudido un poco, pero bueno, cada uno hace lo que quiere, ¿no? Pero Dios soltó una declaración en ese momento, un decreto.
Quizá te acuerdes ahora, nosotros aquí, escuchando a la gente que va llegando, muchos nos dicen, hacía tiempo que sentía que Dios me estaba buscando. Hacía tiempo que sentía algo, no sé qué. Hacía rato que quería venir aquí. Mucha gente que entra y después se termina quedando, nos dice eso. Hace rato que quería entrar. Sentía algo. ¿Sabes qué era ese algo? Era el decreto de Dios sobre tu vida que te decía, vive, vive. El decreto de Dios. Versículo 7. Sigue el decreto. Crece como planta silvestre, dijo el Señor. Entonces tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer y se formaron tus senos y te brotó el vello, pero tú seguías completamente desnuda. En este versículo 7 otra vez hay varias cosas que el Señor nos enseña. Primero, que a partir de allí, a partir del decreto, el desarrollo fue una obvia consecuencia de ese decreto. Si no hubiese sido por el decreto de Dios, no te hubieses desarrollado, no hubieses crecido, no hubieses madurado. Aquellos que ya están quizás centrados en la mayoría de edad, quizás con familia, con hijos, esa edad manifiesta cierta madurez. Pudiste entrar a esa madurez por el decreto de Dios. ¿Te das cuenta? Que no tenés familia simplemente porque se te ocurrió a vos, sino que la tenés porque hubo un decreto en algún momento que quizás no escuchaste, pero que te permitió desarrollarte. Creciste, dice el Señor. Creciste. El Señor te mira hoy y te dice, creciste. ¿Cómo creciste? Qué lindo que estás. Decirle que tenés al lado, estás lindo, estás grande, has crecido bien. Sigue diciendo el texto, se formaron tus senos, obvia referencia del cuidado de otros. Es decir, no solamente que viviste, no solamente que te desarrollaste, sino que además adquiriste una capacidad de cuidar de otros. ¿Sí? Una capacidad de cuidar de otros. Y quizá por eso también sufriste muchas veces, porque vos cuidabas a muchos y nadie te cuidaba a vos. Y por eso quizá muchas veces te desilusionaste. Dijiste, pero no puede ser. Si yo me ocupo de todo el mundo, cuando yo necesito, ¿dónde están? Pero el Señor dice, seguías desnuda, desprotegida. Por eso es que cualquier alimaña te hacía daño. Por eso eras víctima de constantes ataques. Porque seguías desnuda. Viviste, sí. Te desarrollaste, sí. Pero seguías desnuda, dice el Señor. No había protección a tu alrededor. Por eso seguían habiendo ataques. Por eso seguías sufriendo. El Señor dice que te hiciste grande. Y buscando en los diccionarios alguna palabra que me explicara un poco más esto, encontré que allí la grandeza, el desarrollo, la madurez tiene que ver con el aumento del valor. Dije, claro, si cuando el Señor llegó a nosotros aumentó el valor de nuestra vida inmediatamente. ¿Cuántos se dieron cuenta de eso? ¿Cuántos saben que valen mucho más hoy que cuando todavía no tenían a Cristo? ¿Sí lo saben? Aumentó el valor de tu vida. Si nunca te lo dijeron, te lo digo yo en el nombre de Jesucristo. Tu vida no vale lo mismo que antes. Amén. Tu vida no vale lo mismo que ayer, ni el mes pasado o el año pasado. No vale lo mismo. Tu valor aumentó. Decirle que tenés al lado porque le va a hacer bien. Tu valor aumentó. Tu valor aumentó. Tu valor aumentó. Tu valor aumentó porque Dios pasó al lado tuyo. Ya no tenés el valor del menospreciado. No tenés el valor del abandonado. Tenés el valor de alguien que fue rescatado. ¿Me entendés? Tu valor aumentó. Y no solamente que aumentó tu valor, sino que además te hiciste hermosa, dice el Señor. Te hiciste hermoso. ¿Qué de hermoso puede haber en un bebé que no ha sido bañado, con el cordón al aire y encima
ahí embebido en sangre, como dice el versículo 3. Pero el Señor limpió todo eso. Y ahora sos precioso, sos preciosa. Dice también ese texto, versículo 7, dice, te creció el vello, es decir, algo apareció. ¿Qué es el vello? El vello es un tipo de vestidura. Es un tipo de vestidura. Algo te cubriste, pero no lo suficiente. ¿Sí? Es decir, en este crecimiento, en tu desarrollo, no sé si fue por inercia, no sé si fue por voluntad propia, no sé si fue por tu esfuerzo, pero lograste vestirte un poco, lograste aislarte un poco del mundo, pero no fue suficiente. Por eso dice el Señor, seguiste desnuda, seguiste desnuda. Entonces, ¿qué sucede? Hay una segunda intervención de Dios. Dios vuelve a aparecer. Dios vuelve a aparecer. Y sabes que tengo la fuerte sensación de que si no te diste cuenta cuando Dios apareció la primera vez, te tengo que decir que la segunda vez que Dios aparece es ahora. Es este tiempo. Este tiempo es cuando Dios aparece de nuevo. Porque en este tiempo Dios hace algo diferente a su primera aparición. Fíjate, versículo 8. Antes que nada, segunda intervención, acuérdense de este texto. El que comenzó la buena obra, ¿cómo sigue? Será fiel en completarla. Decite para vos mismo, el que comenzó en mí la buena obra, será fiel en completarla. ¿Sí? A ver, decilo de nuevo, pero con tu mano sobre el corazón. Antes de decirlo, sentí latido. Ese latido es consecuencia del decreto de Dios. Vive, ¿te acordás? ¿Sí? Entonces ahora, sintiendo el latido de tu corazón, decí, el que comenzó en mí la obra, la va a terminar. La va a terminar. Por eso le aparece por segunda vez. Versículo 8. Tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré. Estabas en la edad del amor. Es decir, ya se había hecho señorita. Ya tenía capacidad de reproducirse. No hace falta que explique más, ¿no? Todos adultos. Extendí entonces mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. ¿Se acuerdan que él dijo que seguías desnuda? Ahora le aparece por segunda vez y cubre tu desnudez. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. Lo afirma el Señor omnipotente. Mira, otra vez varias cosas aquí. Dice, estabas en la edad del amor, es decir, como te dije, la época de la multiplicación, la época de la fructificación. Pero tenemos que ver esa primera frase como una época, un tiempo en que cada uno de nosotros podía fructificar, pero con cualquiera. Con cualquiera. Alguien no hizo caso a lo que dijimos, que apague el celular. Con cualquiera. Estabas en ese peligro, porque claro, ibas creciendo, ibas madurando, ibas entendiendo. Tú empezabas a tomar decisiones. Es decir, llega un momento en que nuestras decisiones empiezan a dar fruto. Época de fructificación. Edad del amor. Cuando lo que viviste empieza a dar fruto. Por eso el Señor se apura a acercarse a vos y dice, vine otra vez en la época del amor para asegurarme que el fruto que des no sea cualquiera, sino el fruto de tu unión conmigo, dice Dios. ¿Estás entendiendo? El Señor se apura para llegar a tu lado, pero por supuesto necesita tu sí. Porque por más novio enamorado que sea y se arrodilla delante tuyo para pedirte casamiento, si no hay un sí de tu parte. ¿Sí? ¿Me entienden, no? Dice, mi manto sobre ti, eché mi manto sobre ti. Esa no es una frase poética simplemente. Era una costumbre en la época, y ustedes pueden ver después en la historia del libro de Ruth, se habla acerca de eso, ¿no? Mi manto sobre ti era un acto que hacía el hombre de aquel tiempo cuando quería casarse con una mujer.
le hacía como revolear el borde del manto por encima de la cabeza. Eso significaba que se quería casar con ella. ¿Qué tal? Para que lo pongas en práctica. ¿Sí? No sé cómo se hace hoy. Hace tanto que yo ya le pedí a mi señora que sea mi esposa que ya no me acuerdo. No sé cómo se hace hoy, ¿no? Pero en aquel tiempo esa era la señal. El manto por encima de la cabeza, diciendo: yo quiero ser quien te cubra, yo quiero ser quien te proteja, yo quiero ser quien te guarde, yo quiero ser quien oculte tu vergüenza, yo quiero ser quien cambie tu condición de vida. ¿Cuántos están entendiendo en el Espíritu lo que estamos diciendo? Eso es lo que hizo el Señor con vos. Él se apuró para que no des fruto con otros y te propuso casamiento. Echó su manto sobre vos. Dice: cubrí tu desnudez. Cubrí tu desnudez, es decir, te dio contención, seguridad, protección. Hubo compromiso, hubo alianza, y en ese acto fuimos hechos de Él. Ahora tenemos dueño. Ahora ya no somos la criatura abandonada que, si bien fue rescatada de la muerte, pero que seguía desnuda en el campo. Ahora somos alguien que tiene dueño, que tiene Señor. Y nuestro Señor es el Padre Celestial. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos tienen al Padre del cielo como su Señor? Tenemos quien se haga cargo de nosotros. Antes nadie se hacía cargo de nosotros. Nadie nos defendía. Nadie levantaba la voz a nuestro favor. Pero desde que el Padre llegó a nosotros, desde que Jesucristo nos propuso casamiento, Él se hace cargo. Él se hace cargo. ¿Sabes qué es lo primero que se me viene a la mente cuando escucho esta frase de que Él se hace cargo de mí? Lo primero que se me viene a la mente es descanso. Porque ya no me tengo que preocupar por tantas cosas que me preocupaba antes. Ahora tengo a alguien que se preocupa de aquellas cosas. Ahora puedo descansar. Puedo reposar. ¿Cuántos han sentido esa paz cuando Cristo llegó a sus vidas? ¿Sí? Versículo 9. Te bañé, te limpié la sangre y te perfumé. Primero dice: te bañé, señal de cuidado especial, ¿no es cierto? Señal de un cuidado especial. Acuérdense que ya no estamos hablando del bebé. A un bebé es normal que sus padres los bañen, ¿no? Pero hablar de bañar a un adulto es una señal de cuidado especial, ¿sí? ¿Cuándo bañamos a un adulto? Solamente cuando necesita un cuidado especial. Si no, no lo bañamos. Pero es evidente que a quien Dios le está hablando en este pasaje no se podía bañar solo. ¿Se acuerdan lo que era el baño? El baño era el acto por el cual se nos sacaba de la situación anterior, ¿sí? Estaba sucio, ahora estás limpio. ¿A causa de qué? A causa del baño. No lo podías hacer vos solo, por eso el Señor se acerca y te baña. ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Te limpié la sangre. Y no es la misma sangre que en el versículo 3 y 4. En el 3 y 4 era sangre de parto. En todo caso era sangre de otro, el que te había abandonado. Te sacó esa sangre de encima. Te sacó esa marca del otro, del que te abandonó. Pero ahora la sangre es sangre de crecimiento, es sangre de desarrollo, es sangre de menstruación, ¿sí? De esa sangre está hablando porque viene mencionando la edad del amor. Es una sangre lógica del crecimiento, es decir, es la sangre que tiene que ver con tu sufrimiento por desarrollarte. No es la sangre de otro, no es la responsabilidad de otro, es la sangre que significa que intentaste muchas veces salir adelante sola y terminaste sangrando. El Señor dice: yo te limpio la sangre de tu sacrificio, la sangre de tu crecimiento, la sangre de tu desarrollo. Yo también limpio esa sangre. Yo quiero que seas limpio, limpia, aún de todo recuerdo que puedas tener encima de esos sacrificios que tuviste que hacer cuando todavía no me tenías.
de ese esfuerzo por vivir y seguir adelante por tus propios medios. El Señor ahora te baña, ¿sí? Cambia tu estado inicial y borra toda señal de tus esfuerzos que en definitiva nunca te llevaron a ningún lugar. Te perfumé. ¿Por qué te pones perfume vos? ¿No es para sentirte agradable a otros? ¿Sí? O en todo caso a vos mismo, pero es para sentir agrado, ¿no? Cuando Dios tocó tu vida te hizo agradable. No eras agradable cuando te habían abandonado, cuando estabas despreciado. Nadie te veía en medio del campo, pero ahora pasaste a ser agradable. Acordate, es la segunda intervención de Dios, no la primera, pero en la segunda, la que está sucediendo en este tiempo, tiempo kairos de Dios. Ahora Dios te está haciendo agradable. Dice, te ungí. Ungimiento habla de un apartamiento para uso exclusivo. Por eso Cristo es el ungido de Dios, ¿sí? El apartado para una tarea específica. Así que no solamente que te lavó, no solamente que sacó la sangre, el recuerdo de tus esfuerzos propios, de tu crecimiento, no solamente que te perfumó y te hizo agradable, sino que además te dice, yo quiero usarte, me vas a servir para mi reino, sos absolutamente útil. Dios te aparta para servirle a Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Versículo 10. Te puse un vestido bordado y te calcé con finas sandalias de cuero. Te vestí con ropa de lino y de seda. El vestido bordado es una señal de realeza. Acuérdate que el que te propuso casamiento, el que arrojó su manto sobre vos, es el rey. Terminás casado con el rey. ¿Sí? Amén. Así que el vestido bordado es señal de realeza. En algunas versiones se agrega, te vestí con tejón. En la que yo les leí recién y la que aparece ahí arriba, no está esa frase, pero hay otras versiones donde se incluye la piel de tejón. Algunos me dicen que sí, como diciendo sí, lo estoy viendo. ¿Sabés que el tejón es el material del cual se hizo el tabernáculo? A ver, a esta altura ustedes ya son grandes intérpretes de la Biblia. Después de 20 minutos, ya ustedes están interpretando solo, casi que me podría bajar y ustedes seguirían, ¿no? ¿Qué significa que Dios te vistió con piel de tejón? Ahora que te digo que el tejón es el material del cual se hizo el tabernáculo. ¿Qué significa? ¿No significará que Dios quiere habitar dentro tuyo? ¿No significará que vos sos el templo de Dios? Que Dios encontró que tu vida ahora bañada, limpiada de la sangre, perfumada y encima ungida es el lugar ideal para que Él viva. ¿No significa eso? ¿Te parece? El Dios tremendo, el creador del universo, habitando adentro tuyo. Ahora sí me parece que si ustedes no lo hacen solo, se lo voy a pedir yo. Un buen aplauso a ese Señor. ¡Y Jesús! Gloria al Padre por eso. Gloria al Padre por eso. Gloria al Padre por eso. Sigue diciendo el versículo 10 que puso finas sandalias de cuero en tus pies, ¿sí? Y a esta altura ya ustedes que han escuchado mucho acerca de esta interpretación bíblica, saben que las sandalias eran una señal de libertad, ¿sí? Porque solamente los libres usaban sandalias, ¿sí? Los esclavos no usaban sandalias, andaban descalzos. Así que, primera interpretación de esto, Dios te hizo libre. Ya no sos esclavo de nadie. No hay nada que te pueda atar, ni manejar, ni condicionar. ¿Lo puedes entender? Nada que te pueda condicionar. Pero aquí va la otra interpretación. ¿Qué es lo que además hacen las sandalias? Te separan de la tierra, ¿sí o no? Te separan de la tierra. Dios dice, te puse sandalias en los pies para que ya no seas como el mundo que te rodea.
Estás separado. La tierra ya no puede afectarte. Estás en otro nivel. Estás más arriba. ¿Sí? Sandalias. Dice que te puso ropa de lino y de seda. Sencillo. Ropa de alta calidad. No sos un mendigo, no sos un pobre. Yo no sé si a veces algunos lo dicen en chiste, pero a veces nos queda la duda de que algunos lo digan en serio, ¿no? Se viene con una tremenda zapatilla, ¿sí? De no sé, de 1.000, 1.500 pesos y dice, ay, ando así nomás, hoy salí. ¿Vieron cómo te dicen? No, hoy salí así nomás, te dicen, hoy se echaron el ropero encima. Pero parece que algunos, aunque tienen encima el ropero del mismo rey, no sé si no ven la ropa de la que están vestidos o qué, pero se siguen quejando. Se siguen quejando. Dios te vistió de la más alta calidad. Todo lo que Dios te dio es de la más alta calidad. De la más alta calidad. A lo mejor en tu casa no tenés el televisor último modelo y vas a tener que mirar el mundial con el televisor viejito de 21 pulgadas, ese, de mucho fondo, ¿no? Pero dentro tuyo, Dios ha hecho una obra de altísima calidad. ¿Me puedes entender? Después dice, te ceñí. ¿Saben lo que es ceñir? Atar. La gente en la antigüedad se ataba, se ceñía la ropa en la cintura con un cordón, generalmente se ataban aquí. ¿Para qué se ceñían? Porque al ceñirse, los mantos esos largos subían un poquito y les permitían caminar con más libertad y aún correr. ¿Sí? Aquí cuando se habla del ceñir, se habla de gobierno. ¿Por qué? Porque cuando te ceñís la ropa, cuando te ceñís la ropa, el cinto que ciñe tu ropa la gobierna. Si no tuvieses el cinto, todo andaría flojo, ¿no? Andarías tropezando, andarías con vergüenza, andarías ocupado en otras cosas. Pero cuando tenés el cinto, lo que te molesta está bajo gobierno. Está bajo gobierno. Cuando Dios dice te ceñí, está hablando del gobierno que puso sobre tu cabeza. Que lo que te rodea no tiene por qué estar desacomodado. Lo que te rodea no tiene por qué ser un impedimento para caminar y ni siquiera para correr. Lo que te rodea no puede hacerte tropezar, porque Dios puso en tu vida el gobierno necesario para que camines con absoluta libertad. Amén. No te quejes más. Entendé y recibí lo que Dios te dio. Versículo 11. Te adorné con joyas, te puse pulseras, collares. Solamente una cosa entendí con respecto a las joyas aquí. Que las joyas, los adornos podían no estar por dos razones. ¿Sí? La gente en aquel tiempo y en ese contexto donde se escribe, andaba siempre con joyas encima, pero había dos ocasiones en que no se usaban joyas. La primera de ellas tiene que ver con esclavitud. Porque cuando eras tomado cautivo, se te sacaban las joyas. El cautivo no tenía joyas porque se las quitaban. Esa es la primera razón por la cual alguien no andaba con joyas. La segunda razón por la cual no andaban con joyas eran por duelo. ¿Sí? Entonces el Señor te dice, te adorné. ¿Por qué te adornó? Porque ni estás cautivo, ni estás de duelo. ¿Me entendés? No sos esclavo. Y no se murió nadie, excepto, al contrario, se te dio vida. Por eso estás adornado. Versículo 12. Aretes, un anillo en la nariz, una hermosa corona. Lo mismo, solamente con el detalle de la corona, que obviamente otra vez es señal de realeza, de reinado, de gobierno. Versículo 13. Quedaste adornada de oro y plata, vestida de lino fino, de seda y de telas bordadas. Te alimentabas con el mejor trigo y con miel y aceite de oliva. Llegaste a ser muy hermosa. Te sobraban cualidades para ser reina.
Esta frase me encantó. Te sobraban cualidades para ser reina. Mirá al que tenés al lado y decirle, te sobra para ser rey, para ser reina. Te sobra. Te sobra. Decirle, compartime un poquitito, no seas egoísta. Ahí está, ahí nomás, no se entusiasmen con los piropos. Todos sabemos lo que significa el oro, ¿no? Pero en este pasaje, leyendo otra vez palabra por palabra y tratando de buscar aquella que Dios me marque, aún en el diccionario bíblico cuando lo leía, me llamó la atención una frase en la descripción de lo que es oro. Porque nosotros sabemos que el oro es puro, brilla, costoso, todo eso lo sabemos, ¿sí? Pero el oro también era sinónimo de un buen tiempo. Me llamó la atención. Buen tiempo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que desde que el Señor está obrando en su vida, tienen un buen tiempo? ¿Saben que una de las cosas que me llamó la atención en las entrevistas de los últimos tiempos? Hace unos años atrás venía mucha gente diciendo, me pasa esto, aquello, lo otro. Y era verdad, no es que se quejaban de gusto, sino que era verdad. Pero mucha gente últimamente llega a la oficina para decir, pastor, me está yendo bien, me va bien. Entonces me cuentan de negocios que les salen bien, me cuentan de enfermedades de las cuales son sanadas, me cuentan de conflictos familiares que están siendo acomodados y arreglados. Entonces cuando leí esto del oro, inmediatamente entendí, claro, si es el tiempo, es la segunda intervención de Dios. La segunda intervención de Dios sobre tu vida trae oro, trae un buen tiempo. Trae un buen tiempo. Plata, la plata habla de precio. ¿Te acordás que antes no valía nada? Cuando empezamos la lectura dijimos que no valíamos nada, pero ahora hay un precio sobre tu vida. ¿Será por eso que también el diablo te persigue tanto? Claro, si antes no valías nada, pero ahora te persigue porque ahora tenés mucho valor. No te quejes de la persecución del diablo. Dale gracias a Dios porque ahora sos plata. Levantá la mano al cielo y decirle gracias Señor porque soy plata. Soy plata. Me persiguen porque soy plata. No tengo plata, soy plata. Alimento bueno y nutritivo se habla allí. Y otra vez se habla de hermosura. Versículo 14. Tan perfecta era tu belleza que tu fama se extendió por todas las naciones, pues yo te adorné con mi esplendor, lo afirma el Señor omnipotente. Habla de fama. Yo hoy no te voy a hablar de la fama, pero sí mencionarte un solo detalle que me llamó la atención de la fama. Que se habla de la fama en el último versículo. Es lo último. Cuando empezamos por la búsqueda de la fama, nunca llegamos ni al valor, ni al buen tiempo, ni a ser bañados, ni a ser limpiados, ni a ser perfumados, ni a ser ungidos. La fama es lo último. Viene como consecuencia de la intervención de Dios sobre tu vida. ¿Cuántos están viendo la obra de Dios sobre su vida en este momento? Si te sirve, cerrar los ojos para poder concentrarte ahora mucho más en esto que Dios te estuvo mostrando. Insisto, sé que esta palabra es para muchos que están aquí esta noche. Aquellos que se habían sentido despreciados, abandonados, maldecidos. Aquellos que sufrieron los golpes de la vida, de otros, de sus malas experiencias. Quiero que te des cuenta, en el nombre de Jesús te pido esto, que te des cuenta que este proceso va desde haber sido abandonada hasta pasar a ser esposa de Cristo.
Ni siquiera esposa de cualquiera, no, esposa de Cristo, el mismísimo Hijo de Dios. Este proceso va desde estar en la calle hasta mudarte a la casa de Dios. Así con los ojos cerrados, ¿cuántos de ustedes se sentían en algún tiempo de su vida como que estaban en la calle? Hay algunos que se sentían así, abandonados, despreciados, que la calle era su único ámbito, su tierra, su territorio. Ahora estás en la casa del Padre. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan que Jesús dijo: voy a preparar moradas? ¿Se acuerdan que Él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas? ¿Para qué son esas moradas? Para que vivamos nosotros, eso está claro, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? Cada vez estoy más santamente tentado a pensar que las moradas celestiales que Jesús fue a preparar no es algo con lo que nos vamos a encontrar, sino que es algo que ya estamos disfrutando ahora. Ya estamos ahí ahora. Me parece que Jesús no hablaba de un lugar físico, sino que hablaba de un estado al que nos iba a conducir luego que Él pudiese lavarnos, limpiarnos, perfumarnos, ungirnos. Las moradas del Señor ya están accesibles para nosotros hoy, aquí y ahora. El Señor está diciendo en este momento que esta palabra no solamente es para algunos de los que estamos aquí, sino para algunos de los que están viendo el video en este momento. ¿Saben que nuestras filmaciones llegan a distintos lugares del mundo? ¿Sabían ustedes eso? Que en algún lugar del mundo alguien necesitaba escuchar esta palabra. En nombre de Jesús te bendigo. Esta es noche de sanidad, de libertad, de salvación. Lo cantamos, lo proclamamos, lo pedimos. ¿Se acuerdan? Así comenzó el tiempo de reunión. Esta palabra es para aquellos que hasta el día de hoy se habían sentido al margen, frustrados. Frustración que trajo angustia, angustia que trajo enfermedad, enfermedad que trajo dolor, dolor que trajo retraso, retraso que trajo imposibilidad de cumplir con el propósito de Dios. Dios dice: hoy vine a tu vida para que seas sano, para que te levantes y ya no te veas como un vil miserable, sino que anuncies a los cuatro vientos que el Rey de Reyes te pasó a buscar y te llevó a vivir a su casa. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de las siguientes vías. Iglesia El Camino Neuquén.